Buenas noches, maestro. Mi nombre es Oscar Leal González y estamos aquí para presentar el proyecto integrador de la materia de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones. Vamos a contestar una serie de preguntas que nos están pidiendo que respondamos, y la primera de ellas es ¿qué es el derecho del registro público de la propiedad? Bueno, según el registro público de la propiedad es un conjunto de normas que regulan la organización del registro público de la propiedad, tanto en sus procedimientos de inscripción de bienes como en la validez de los derechos inscritos. La segunda pregunta que nos piden contestar es ¿cuáles son los principios que rigen la inscripción de la propiedad? Bueno, algunos de los principios que la ley menciona son los siguientes: que tengan publicidad, que tengan inscripción, especialidad o determinación, tracto sucesivo, consentimiento, la rogación, prioridad o prelación, legalidad, legitimación, entre otros. La tercera pregunta: explica con tus propias palabras el derecho sucesorio. Bueno, el derecho sucesorio, en pocas palabras, es el conjunto de normas que regulan la transmisión de derechos y obligaciones sobre bienes no extinguidos. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las dos clases de sucesiones que existen y en qué consiste cada una? Bueno, existen dos tipos de sucesiones. Una es sucesión intestamentaria y la otra es testamentaria. La diferencia es la intestamentaria es la regulada por la ley, porque la persona que falleció no hizo un testamento. Y la testamentaria es la sucesión que reconoce los deseos de la persona que falleció, porque los describe en su testamento. Según la siguiente pregunta: enuncia los elementos que conforman el derecho de sucesión. Bueno, identificamos uno de los elementos es que la persona esté muerta, que tenga un acervo hereditario y que tenga sucesores. Los elementos constitutivos de la sucesión hereditaria: el causante, pues es la persona natural con que su muerte determina la apertura del proceso hereditario y la transmisión automática de la herencia. Los causavientes son las personas llamadas a recibir el patrimonio que ha dejado el causante. Los sucesores pueden ser herederos o legatarios. Y la herencia, pues es el patrimonio que tuvo el causante en vida y que será transmitido a sus sucesores. Comprende bienes, derechos y obligaciones del causante. La siguiente pregunta: ¿son válidos los testamentos realizados fuera de México y por qué? Bueno, los testamentos fuera de México sí son válidos, sí tienen validez, producen efectos jurídicos y puede ser materia de sucesión que se denuncie ante la autoridad jurisdiccional mexicana. El artículo 1593: los testamentos realizados fuera de México serán efectivos en el país siempre y cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes de la nación donde se creó. La siguiente pregunta: ¿en qué consiste la sucesión testamentaria? Bueno, es necesario recordar que la sucesión testamentaria es un acto jurídico unilateral del testador, en el cual él dispone de sus bienes en favor de sus herederos o legatarios. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre esta y una sucesión legítima? Bueno, la sucesión legítima es la que se difiere de acuerdo a la ley, cuando no existe testamento. Es la que es intestamentaria y la que es testamentaria. Básicamente esas son las diferencias. La siguiente pregunta: ¿en qué consiste la sucesión hereditaria? Bueno, la sucesión hereditaria consiste o implica que una persona traspase a otra, un heredero, su patrimonio. En grandes rasgos eso es una sucesión hereditaria. O sea, existe un heredero que va a recibir los bienes de la persona que falleció. Y pues eso sería todo en cuestión del proyecto integrador por parte de un servidor. Espero hayan sido contestadas correctamente estas preguntas y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias por su atención.